Hay caminos donde el temor viaja en el asiento del copiloto. Son rutas apartadas, envueltas en niebla y silencio, donde solo el más valiente mantiene la mirada al frente. En estos trayectos interminables, existen historias que jamás verán la luz del día, relatos sellados entre el rugido del motor y el eco de los neumáticos sobre el asfalto helado. Esta noche te revelaré secretos oscuros, susurros nacidos en la carretera, que ni el propio amanecer se atrevería a escuchar. ¿Te atreves a conocer lo que los camioneros nunca se atreven a contar? Bienvenido a Noctaris. Yo soy Miguel, el orador nocturno, y hoy seré tu cómplice en esta travesía por el miedo y el misterio. Noctaris no es solo un canal, es un refugio para los que buscan algo más en la penumbra, para los que desean escuchar historias reales, pactos de confidencialidad susurrados solo entre quienes entienden que la noche guarda verdades que tiemblan si las nombras en voz alta. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para sumergirte en 4 relatos jamás escuchados. El sendero es largo, la oscuridad es profunda y los secretos, infinitos. No todos los viajeros nocturnos llegan a su destino. Hay rutas en las que el tiempo parece doblarse y basta una compañía inesperada para que la madrugada nunca llegue. Tomás llevaba 20 años cruzando el viaducto de las montañas de Hidalgo. Nadie conocía ese trayecto mejor que él. Curvas cerradas, precipicios envueltos en neblina y ese hálito gélido que presagia accidentados destinos. Era un hombre de rutinas: café recalentado, cigarro entre los labios y un rosario colgado del retrovisor. Su único compañero, la radio vieja que crepitaba melodías olvidadas y alguna que otra señal extraña cuando la niebla se hacía espesa. Aquella madrugada, el reloj marcaba las 4:33 y Tomás flotaba entre vigilia y sueño. Los faros del camión cortaban la niebla como cuchillos tenues, dibujando figuras fantasmales en los troncos al borde del abismo. Mientras cruzaba la entrada del viaducto, una figura emergió de entre los matorrales, alta, encorvada, envuelta en un abrigo oscuro que apenas dejaba ver el rostro. El pulso de Tomás se aceleró de golpe, recordando las palabras de su abuelo, pronunciadas la noche en que el viejo murió. Nunca recojas a nadie después de la medianoche, y mucho menos en ese puente, Tomás. El extraño alzó una mano, 2 dedos arqueados en súplica triste. La compasión de Tomás pudo más que la prudencia. Bajó el vidrio y en ese instante sintió que el aire se volvía más denso, cargado de añoranza y peligro. ¿A dónde vas, amigo?, preguntó, tratando de lucir firme. Al otro extremo susurró el desconocido. Su voz parecía una mezcla de viento y recuerdo, cargada de humedad y un acento difícil de ubicar. Sin pensarlo demasiado, Tomás abrió la puerta. El extraño subió, apenas moviendo el aire. Al cerrarse la puerta, el sonido fue hueco y quedó en el pecho del conductor. El camión reanudó el paso, avanzando por el viaducto envuelto en un silencio que no era normal. Era el silencio que precede al miedo verdadero. Por largos minutos, nadie rompió la calma. El pasajero observaba en silencio el abismo, mientras Tomás se aferraba al volante, percibiendo cómo el frío comenzaba a apoderarse poco a poco de la cabina. Miró por el retrovisor, esperando ver un reflejo nítido. Lo que vio fue bruma y una silueta poco definida, como si el extraño no tuviera del todo claro a qué dimensión pertenecía. Dicen que este puente está maldito. El pasajero rompió el silencio. Su voz era tan suave que parecía el rumor del viento mismo. Tomás trató de sonreír, aunque por dentro sentía que algo no estaba bien. Muchos dicen eso. Son cuentos para asustar a novatos. ¿Y tú crees en cuentos, Tomás? El camionero se tensó. ¿Le había mencionado su nombre? Apretó el rosario con fuerza, confiando en la protección de las oraciones olvidadas. El silencio se volvió denso y pesado, más que la niebla o el vacío bajo las ruedas. Los postes de luz del viaducto titilaban erráticos, algunos completamente apagados. El camión vibraba levemente, como si algo jalara desde el fondo del abismo. El pasajero se inclinó hacia adelante, sus ojos claros y asfixiantes clavados en la carretera. Dicen que quien no respeta las reglas del puente no regresa, igual, susurró el extraño. Tomás aceleró instintivamente. Sudor frío corría por su frente. La radio chirrió de repente con una interferencia tan aguda que le hizo soltar momentáneamente el volante. Cuando regresó la vista al frente, la silueta de un segundo hombre apareció en medio del carril. Era igual al pasajero, pero más pálido, con el rostro deformado por la angustia. Frenó de golpe. El camión patinó peligrosamente,
rozando el borde del viaducto y el abismo. El pasajero giró lentamente. Por primera vez, Tomás vio su rostro completo, una máscara de dolor y pena infinita, pero con una sonrisa que transmitía calma inhumana. Cuando Tomás miró el retrovisor, el asiento del acompañante estaba vacío. El aire era denso, opresivo. El motor se apagó y quedó sumido en un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiese detenido. Al bajar, temblando de pies a cabeza, sintió el frío mordiente que solo existe en las pesadillas. En el asiento encontró un objeto metálico y oxidado, una medalla antigua, exactamente igual a la que su abuelo llevaba cuando murió en el mismo puente, 40 años atrás. El recuerdo de la última conversación con el viejo lo asaltó con fuerza. La promesa de nunca tomar pasajeros en el viaducto era más que superstición, era un pacto con fuerzas desconocidas. Desde esa noche, Tomás cruzó el viaducto con la certeza de que los pasajeros de madrugada nunca viajan solos, y que, en el filo del amanecer, algunos regresan solo para buscar compañía. Ahora, nunca olvida repetir a cada nuevo camionero que conoce: nunca aceptes compañía antes de terminar tu ruta. No todos los fantasmas de la carretera tienen rostro. Muchos solo dejan estelas de ruido y luces que nadie más ve. Algunos se ocultan en el silencio, en los ecos que vibran sobre el asfalto, en los susurros del motor cuando la noche es demasiado espesa. La primera vez que Esteban tomó el desvío sur en la Panamericana chilena, una mezcla de emoción y extraña inquietud le revolvía el pecho. Era el primer turno nocturno como responsable de carga peligrosa, y los consejos de los traileros veteranos le latían en la cabeza como advertencias sagradas. Por ese tramo, chico, mantén la radio encendida y no mires por el retrovisor tras la medianoche. Esteban rió en voz baja, con la arrogancia del que aún no conoce el miedo de verdad. Pensó que eran cuentos de fogón, folclore para meter susto al nuevo y reforzar la camaradería de ruta. Pero la noche, como buena maestra, siempre sabe cuándo sorprender. En cuanto cruzó el acceso, el mareo de luces intermitentes y la bruma cerrada transformaron el camino en un paisaje desconocido. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y los destellos de los focos del camión se perdían en la negrura, como buscando algo que no querían encontrar. Ese extraño respeto que sentía al principio se mezcló con el pulso de la adrenalina y, aunque intentó ignorarlo, una parte de él comprendió que los relatos de los viejos no eran solo historias, eran advertencias que uno debía escuchar antes de que la carretera decidiera enseñar su lección, al precio que fuese. Esteban viajaba solo, con la presión de transportar productos inflamables. Cada kilómetro era una apuesta con el destino, y la bruma se retorcía sobre el asfalto, como si escondiera algo más que humedad. Los focos del camión apenas lograban perforar la niebla, las líneas de la ruta se diluían poco a poco. Los neumáticos sonaban huecos, como si rodaran sobre puentes invisibles que un instante podrían desaparecer bajo sus pies. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón, interrumpido únicamente por el ronco motor y la estática errática de la radio. Un escalofrío recorrió su espalda cuando, por primera vez, sintió el eco rítmico de otro camión persiguiéndolo. Era como si un monstruo metálico lo siguiera, sincronizando el ritmo con el suyo, cada vez más fuerte. Miró el retrovisor, nada, solo la negrura absoluta. Respiró hondo y pensó: son cosas de la fatiga. Sin embargo, esa noche la fatiga no lo traicionó. De pronto, una luz roja parpadeó detrás de su camión, siguiéndole como si fuera una advertencia insistente. Apretó el volante, sintiendo que la ruta se transformaba en un círculo interminable, donde el tiempo y el espacio parecían jugarle una mala pasada. Al mirar rápido por el retrovisor, alcanzó a ver la parrilla destrozada de un camión muy antiguo, el parabrisas cubierto de manchas oscuras. Parpadeó, y aquello desapareció. La bruma no cedía en su intensidad. Los neumáticos del camión parecían dibujar extrañas señales sobre el pavimento cada vez que las luces rojas danzaban detrás de él. Sin querer, empezó a buscar en su memoria los cuentos de ruta, tratando de recordar advertencias que ahora sonaban razonables. La segunda noche, apenas entró al tramo maldito, el frío subió por sus piernas y se instaló en el pecho. Las voces de la radio no eran música ni noticieros, eran lamentos, susurros que pedían respuestas y tocaban las fibras más profundas de la culpa. «Vuelve, devuélvelo». Parecían ecos de alguien que no había logrado llegar a destino. Cambió la estación.
pero el mensaje era el mismo, solo en tonos y voces distintas. Incluso creyó escuchar su propio nombre entre los susurros, lo cual lo hizo acelerar entre neblina y temor. El tercer viaje lo cambió todo. Esa noche, la bruma era espesa como nunca antes. El claxon de un vehículo invisible sonaba agónico, y las luces rojas estaban tan cerca que el temblor del volante se le transmitía a los brazos y a la cabeza. Por fin, no pudo más. Buscó un área de descanso, llena de carteles oxidados y una soledad que pesaba más que cualquier carga. Los faros del camión temblaron antes de apagarse por completo, sumiendo el entorno en un silencio sobrenatural. Fue entonces cuando vio frente a él la silueta de un hombre con overol, cubierto de heridas, aceite y esa mirada que parece haber visto todos los miedos del mundo. ¿Por qué no paraste aquella noche? La voz resonó como un trueno contenido. No gritaba, acusaba con tristeza y resignación. Esteban tembló, sintiendo que todo en su interior se quebraba. Los recuerdos golpearon con fuerza. Había ignorado un golpe contra la tolva semanas atrás. No se detuvo. Temía perder tiempo. Cuando llegó a destino, una mancha roja en la compuerta trasera lo hizo mirar para otro lado, no preguntar, no buscar ayuda. Nunca dijo nada, y la historia quedó enterrada bajo hectolitros de gasolina y kilómetros de olvido. Ahora, enfrentando a ese espectro, el asfalto entero parecía cobrar vida. Luces rojas titilaban alrededor, cientos de voces susurraban, y neumáticos invisibles rodaban a su alrededor. No se trata de mí, dijo el hombre espectral. Se trata de todos a los que dejaste atrás. Esteban lloró. Se sintió pequeño y vulnerable en medio de la noche interminable. Comprendió, al fin, que la única forma de liberarse del tormento era regresar. Volvió con el camión al lugar exacto, esa grieta fatídica donde comenzaron sus pesadillas. Bajo una lluviosa madrugada, bajó del camión, tembloroso y lleno de culpa. Colocó un ramo de flores sobre la brecha, junto con una nota escrita de su puño y letra. Perdón, no supe parar a tiempo. Nada sucedió de inmediato, pero supo que algo había cambiado. La noche absorbió los ecos de los neumáticos, la bruma se disipó, y el silencio se fue transformando lentamente en paz. Desde ese día, Esteban nunca volvió a ver las luces rojas en la bruma, ni el eco metálico de neumáticos invisibles. Aprendió, como todos los traileros que sobreviven a la carretera, que el pasado siempre cobra peaje, y que el peor peso en carretera no es la carga, sino la culpa no atendida. En las carreteras rurales de Colombia, hay rutas que solo existen para quienes las necesitan, y para quienes deben pagar algún precio por cruzarlas. El desvío 17 era una de esas rutas. Antonio era transportista desde joven, sabía del meta más que muchos campesinos, y, aunque era respetado por su valor, nunca se atrevía a desafiar del todo las leyendas del pueblo. Jamás tomes el desvío 17 después de la medianoche. Si lo haces, asegúrate de ir acompañado. Pero la prisa apremiaba, una entrega urgente y la confianza de 20 años al volante lo empujaron a ignorar el sabio consejo. Un trayecto rápido, nada más, pensó. El cansancio y el orgullo se fundieron en una decisión equivocada. La luna apenas iluminaba el tramo, la maleza crecía al borde del camino, grillos y ráfagas de viento hacían crujir la carrocería del camión. Cada vez que los focos barrían la noche, surgían sombras alargadas que se movían según el ritmo del motor. Kilómetro tras kilómetro, la sensación de ser observado fue creciendo. Antonio pensaba en los cuentos que escuchó desde pequeño, en esas historias que sus abuelos recitaban bajo las estrellas, mientras cocinaban arepas y café. El GPS de pronto comenzó a reiniciarse solo. Marcaba el mismo punto una y otra vez, desvío 17. La temperatura de la cabina cayó abruptamente. El motor comenzó a rechinar, las luces titilaron, y los árboles proyectaban figuras distorsionadas sobre el vidrio. Al mirar el reloj, Antonio notó que la hora nunca avanzaba. Eran las 2:13, repetida hasta el hastío, como si estuviera atrapado en una burbuja de tiempo imposible. En el retrovisor, de reojo, distinguió una silueta borrosa corriendo entre los árboles, paralela al camión. El sudor se enfrió en la nuca. De repente, un susurro casi imperceptible se filtró en el ambiente espeso. ¿Por qué vienes solo, Antonio? El escalofrío fue inmediato. Intentó ignorarlo y apretó el acelerador, pero el trayecto empezó a repetirse.
Pasaba una y otra vez por el mismo tronco caído, el charco que reflejaba la luna, la curva que se abría hacia la nada. Era un laberinto interminable, el camión girando sobre sí mismo, cada vuelta más desesperada. Intentó prender la radio, no funcionaba. Revisó el teléfono sin señal, recitó oraciones, pero las palabras salían rotas, como si algo las absorbiera en el pecho. En un giro repentino, las luces del camión se apagaron por completo. El silencio externo se tragó todos los ruidos, y la cabina flotó en lo que solo puede describirse como una dimensión sin tiempo. Frente a él, entre sombras y relámpagos lejanos, apareció el guardián del desvío 17, viejo, piel curtida y manos surcadas por cicatrices de 1000 labores. Su mirada era profunda y dolía. «Aquí no se cruzan solos los caminos que nacen de leyendas», susurró el guardián, la voz temblando entre brisa y autoridad. «Para cada desobediencia hay un precio. ¿Sabes cuántos han olvidado lo que protege? ¿Cuántos no regresaron?» Antonio balbuceó disculpas, pero el viejo solo lo miraba. El aire era tan frío que al respirar sentía trozos de hielo en la garganta. «¿Por qué desafiaste lo que te protegía?», dijo el guardián. «No todo es trabajo, hijo. Hay lugares donde los vivos dependen del recuerdo de los que no regresaron». De pronto, los árboles giraron en un remolino imposible, como si la carretera estuviera viva. Los relojes de la cabina marcaban la misma hora. El camión flotaba entre la maleza y el vacío. El ciclo no terminaba. El alma de Antonio se quebraba un poco más en cada vuelta, invadido por los recuerdos de historias campesinas que siempre creyó exageradas. Solo cuando el hombre, entre lágrimas y temblores, logró sincerarse pensando en su abuelo, cuyo respeto por las historias y la tierra era sagrado, el guardián suavizó la expresión. El viento cesó, y Antonio parpadeó, encontrándose de nuevo a la orilla de una vía distinta, asfalto mojado y amanecer próximo. La carga permanecía intacta. El camión tenía una rama trenzada en el retrovisor, símbolo de protección rural. Miró el retrovisor por última vez, y vio al viejo guardián, inclinando la cabeza en señal de despedida, lenta y solemne. Desde aquel día, Antonio jamás volvió a tomar el desvío 17 después de la medianoche. Ahora comparte esta advertencia con todos los novatos. El precio de ignorar las leyendas es quedar atrapado donde ningún reloj marca el amanecer. En la ruta accidentada hacia Cajamarca, los sueños de los conductores se mezclan con pesadillas. La carretera es una serpiente interminable que, de noche, se retuerce entre la bruma y los ecos del miedo. Allí, en el kilómetro marcado por la desgracia, la niebla es más densa, el silencio más profundo, y el tiempo parece correr en dirección opuesta, como si el pasado atrapara el presente en un bucle inescapable. Javier conocía cada curva, cada bache, y cada rumor nacido en las paradas del camino. Era un veterano, curtido en rutas imposibles, con 1000 cicatrices en la carrocería de su camión, y otras tantas en su propio espíritu. Pero había una historia que nunca tomaba por juego, la leyenda del kilómetro maldito, donde a las 3:33 de la mañana aparece siempre la misma figura, una mujer de cabello largo, vestido blanco y pies descalzos sobre el pavimento. Cuentan que quien la ve lleva su dolor a cuestas o termina en la lista de quienes no llegaron a destino. La noche en que todo cambió, Javier iba retrasado, cargado de insomnio y un raro sentimiento de inquietud. Encendió la radio, pero solo salía estática, y el reloj digital marcaba exactamente las 3:32. Los faros iluminaban una bruma tan espesa que parecía material. Los árboles y rocas mutaban en figuras irreconocibles que desaparecían al parpadear. De golpe, sintió una corriente fría por la columna, y el camión vibró, como empujado por una fuerza invisible. Entonces ocurrió. La silueta apareció a un costado del camino, flotando más que caminando. Su vestido arrastraba sobre el asfalto, el cabello cubría su rostro, y las manos enrojecidas colgaban como si llevaran siglos pidiendo ayuda. Javier frenó, tembloroso. El motor rugió de forma aguda, y luego se apagó en seco. Sentado, sintió que la sangre se le congelaba, y que la piel se tensaba con cada segundo. La figura avanzó hasta quedar frente al parabrisas. No tenía ojos, solo 2 manchas de sombra, y sin embargo, transmitía una tristeza tan antigua que Javier apenas pudo contener las lágrimas. Quiso encender el motor, mirar hacia otro lado, huir, pero estaba paralizado por el miedo. Entonces escuchó un susurro, débil pero firme, como si el viento arrastrara una plegaria olvidada. «Ayúdame».
El eco rebotó en toda la cabina y pareció llenar la noche entera, como si respondiera a una llamada ancestral. En ese instante, Javier recordó de golpe cada historia contada por otros camioneros, choques inexplicables, testigos que juraban ver una figura justo antes de perder el control, familias enteras que dejaban flores y cruces a la orilla del pavimento, sin entender la raíz real de la tragedia. Javier supo que debía hacer algo distinto. Bajó del camión a pesar del temblor, envuelto en bruma y miedo. El aire alrededor olía a flores marchitas y a tierra mojada. La figura de la mujer se detuvo sobre una gran piedra cubierta de musgo. Con lentitud, extendió una mano temblorosa y en ella depositó una pequeña fotografía, amarilla y desgastada. Los labios de la aparición dijeron, casi ininteligible, el nombre de una familia y una promesa olvidada. Javier, mudo y con el corazón desbocado, encendió una vela sobre la piedra donde la mujer había estado parada. La mecha chisporroteó bajo el rocío, pero resistió. Con la fotografía en mano, prometió buscar a los destinatarios de ese mensaje antes de terminar su ruta. Te lo juro, lo haré. No te quedarás sola. Al volver al camión, notó que la niebla se disipaba ligeramente y la figura ya no estaba. El motor arrancó sin dificultad. El reloj marcaba de nuevo las 3:33, pero el viaje continuó sin incidentes hasta el amanecer. Días después, impulsado por el recuerdo, Javier rastreó el apellido en una localidad cercana. En una casa humilde, encontró a una anciana que al ver la fotografía rompió en llanto. Escuchó la historia. Hacía décadas, la joven de la foto había partido en busca de un amor, prometiendo volver. Nunca más la vieron, y nadie supo dónde quedó su destino. Javier entregó el mensaje tal como la aparición lo susurró. Ella prometió volver, y ahora descansa porque la recuerdan. Desde entonces, ningún conductor volvió a ver a la mujer en el kilómetro fantasma. Los accidentes cesaron, y la noche, antes cruel y pesada, empezó a sentirse menos hostil. Javier siguió cruzando aquel tramo, llevando menos peso en el alma, y más respeto en las palabras que compartía a los nuevos traileros. Recordaba siempre, entre susurros y leyendas alrededor del fogón, que hay promesas que siguen viajando, incluso después de la muerte. Si quieres escuchar más relatos de la oscuridad y conocer los secretos que la carretera guarda para los valientes, suscríbete a Noctaris y comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia puede convertirse en el próximo misterio que revelemos juntos. Gracias por formar parte de la comunidad nocturna. Mantente atento, porque muy pronto llega el siguiente volumen con nuevas leyendas que estremecerán la noche. Hasta entonces, recuerda, en Noctaris, nadie viaja solo cuando buscan la verdad entre las sombras.